Buenas, pues volvemos donde lo retomamos donde lo dejamos en el vídeo anterior, que fue básicamente definir el concepto de variable aleatoria, discreta y continua, y la función de distribución con sus propiedades básicas, que es la que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Recordáis que la función de distribución no es más que la probabilidad acumulada a la izquierda, es decir, f de 2 es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Por tanto, la probabilidad del complementario sería estrictamente mayor que a. F de 1 menos f de 2 sería la probabilidad de que x sea estrictamente mayor que 2. Eso básicamente por la propiedad del complementario, que no estamos descubriendo nada nuevo. El cálculo de probabilidades de intervalos, pues a través de la función de distribución se hace f de b menos f de a, pero al hacerlo de esta manera, recordemos que los intervalos serían abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha, es decir, entraría el extremo superior pero no el inferior, porque el inferior al restarle se lo estás eliminando. Esto obviamente va a ser importante en las variables discretas, no así en las continuas, porque nos va a dar un poco igual el menor estricto o menor igual, puesto que, como veis en la propiedad 4, las probabilidades de un valor en particular va a ser siempre 0. Si eres una variable continua, la probabilidad de ser igual a un valor específico es un valor frente a infinidad de posibilidades, y eso siempre era 0 aplicando Laplace. En el caso discreto no era así, y de hecho f de a menos f de a menos 1, o sea, la diferencia entre dos valores consecutivos, era el salto de esa función de distribución escalonada que vimos y que retomamos. O sea, si queremos ver ejemplos de cómo aplicamos la función de distribución para calcular probabilidades, pues tenemos aquí un par de ejemplitos. Veis que, por ejemplo, la probabilidad del 3 es exactamente 2 de 36, pero si a f de 3 le restáis f de 2, la diferencia entre f de 3 y f de 2 es justamente el 3, porque f de 3 es probabilidad de ser menor o igual que 3, que incluiría el 2 y el 3, mientras que f de 2 solamente incluiría el caso del 2. O sea que el salto entre f de 3 y f de 2 es justamente la probabilidad del 3, que es un poco lo que explicábamos en también la diapositiva del primer vídeo. En las variables discretas, como solamente toma valores discretos, la probabilidad de 3,5 sería 0, es decir, mi variable o vale 3 o vale 4, pero no puede valer 3,5 o 3,8 o 3,1. Probabilidad de ser estrictamente menor que 4 es lo mismo que es menor o igual que 3,5, en la misma razonamiento. Hasta que no alcanzas un nuevo valor posible dentro del rango de x, no acumularíamos ninguna probabilidad. Es decir, que menor estricto que 4, que es menor o igual que 3, es lo mismo que pongas menor o igual que 3,8 o 3,2 o 3,20. Siempre va a ser f de 3. Hasta que no alcancemos el 4, que lo añadamos y pegamos un salto en nuestra escalerita. Mayor o igual que 6, fijaros que la probabilidad de x mayor o igual que 6 es lo mismo que decir estrictamente mayor que 5, es contar a partir del 6. ¿Por qué lo hago así con mayor estricto que el 5? Porque aplico la propiedad de antes, de la probabilidad de ser mayor estricto es 1 menos f de a, así que la probabilidad de ser mayor estricto que 5 es 1 menos f de 5. Como ya lo tengo tabulado en una tablita, busco f de 5, 10/36, pues 1 menos 10/36, 20 de 36. Y en los intervalos lo que comentamos en la diapositiva de antes, cuidado con los extremos. No es lo mismo, si eres discreta, estar entre 4 y 6, que no entra el 4 y no entra el 6, que entre 4 y 6 inclusives, incluyendo el 4, incluyendo el 6, que serían los dos últimos casos que tenéis ahí. Si yo tengo que calcular la probabilidad de que x sea un valor que esté entre 4 y 6, que no incluya el 4 y no incluya el 6, para usar la propiedad de la función de distribución de intervalos, menor estricto que 6 empezaríamos a contar en el 5, sería menor o igual que 5, sería f de 5. Y a f de 5 le restamos f de 4. Ahí fijaos que no cambiamos nada porque le restamos el 4. Buscáis en la tabla, de nuevo, a f de 5 le restamos f de 4 y ya estaría. Ahora, si yo quiero incluir el 4 y el 6, pues obviamente, como incluimos el 6, el extremo superior es f de 6, eso no cambia nada. Pero ahora no puedo restarle f de 4 porque al restarle le quitas el 4. Entonces le tienes que quitar justamente el que va antes del 4, que sería f de 3. Así que fijaros en estos casos que no es complicado, simplemente son pequeñas sutilezas que tenéis que tener cuidado a la hora de aplicar el cálculo de probabilidades. En el experimento de lanzar el dardo a la diana y calcular la distancia al centro de la diana,
para calcular probabilidades, como aquí teníamos la formulita, pues aplicamos la fórmula de f de x es x al cuadrado. Así que yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual, justamente igual a 0,5? Por la definición que hemos dicho antes, las probabilidades puntuales siempre van a ser 0. Probabilidad de que sea justamente en un punto determinado es una entre infinitas posibilidades. Es un valor sin masa de probabilidad. Ahora, menor o igual que 5, eso sí que acumularíamos casos, así que podríamos calcular un área frente a otra. El área del círculo menor o igual que 0,5 frente al área total de la diana, que eso lo que daba es la formulita de x al cuadrado. Así que simplemente es tomar 0,5 al cuadrado y nos daría un 25% de probabilidad. Siempre es la cola izquierda. Con la izquierda nos referimos a la probabilidad de ser menor que. Si yo quiero calcular la probabilidad de quedarme a una distancia mayor de 0,5 metros o de medio metro del centro de la diana, pues aplicamos de nuevo el complementario, 1 menos f de 0,5. Y aplicamos formulita, 1 menos 0,5 al cuadrado, 0,75. Como veis aquí tenemos más probabilidad de quedarnos lejos que quedarnos cerca. Sería un mal tirador, ¿no? Y entre punto 1 y punto 5 veis que aquí, fijaros que he puesto menor estricto, menor igual, menor estricto, menor estricto, menor igual o 2 veces menor igual. Da lo mismo cuando es una variable continua, como las probabilidades de ser igual siempre son 0, no acumulas. Estar entre punto 1 y punto 5, tanto si incluyes el extremo como si no, siempre va a ser f de 0,5 menos f de 0,1. Aquí no tenemos que preocuparnos de si entra el siguiente, entra el anterior, si le resto o no le resto. Tal cual viene el intervalo entre punto 1 y punto 5, pues f de 0,5, que es 0,5 al cuadrado, menos f de 0,1, que es 0,1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa sería la probabilidad del intervalo. Aquí está expresada la formulita. Así que conclusión importante de la función de distribución, o de lo que hemos visto hasta ahora, es en cada experimento vamos a definir una ley de probabilidad que esté asociada y que trate de definir lo mejor posible dicho experimento. Esa ley de probabilidad va a estar calculada no sobre los sucesos del experimento, sino sobre los valores de una variable aleatoria asociada al experimento. Es decir, no me voy a plantear que salga el 2 o el 3 cuando lanzo un dado, sino que la suma de los dos dados sea 4 o que sea 7. O sea, son leyes de probabilidad sobre los valores de una variable aleatoria. Y hemos definido la función de distribución, que es la misma definición tanto si eres discreta como continua. Lo que ha cambiado es el cálculo, ¿de acuerdo? En resumidas cuentas, hemos visto que cuando eres una variable discreta, la probabilidad acumulada se calcula simplemente sumando casos. La probabilidad f del primero, f de x1, será el primer caso únicamente. F de x2 será sumar el caso del primero más el caso del segundo. Y así hasta el número n de casos que tengas. Si hay 6 casos, 20 casos, 36 como la suma de los dados, etc. O sea que f de x no es más que ir sumando probabilidades hasta el valor que vayas acumulando. Si quiero calcular f de 5, pues tendría que acumular desde el 2 hasta el 5 en el caso de la suma de dados. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué vamos a centrarnos un poquito más en el vídeo de hoy? La complicación, entre comillas, complicación, o por lo menos conceptualmente que suele costar a los alumnos entender, es la idea de la función de densidad. Como hemos visto en el caso continuo, no funciona Laplace y no funciona aplicar simplemente una sumatoria. No podemos hacer esto para calcular función de distribución y más concretamente las probabilidades puntuales, las de ser igual a un determinado valor. Hemos visto cómo hemos hecho una técnica, una estrategia de calcular probabilidades comparando áreas del área del círculo de la diana más pequeño frente al área total de la diana, pero en general, cuando tengáis cualquier otro tipo de variable continua, se os puede plantear, bueno, ¿y aquí cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a necesitar, como veis, una función que sea una función continua, que sea la probabilidad acumulada, la función de distribución. Pero en general va a ser más sencillo definir una función que se llama función de densidad, que ésta nos permita definir la función de distribución. Es decir, no siempre vamos a poder aplicar la técnica de el área frente a otro área, porque no siempre vamos a tener una diana, y la cuestión es cómo sacamos esa fórmula, como habíamos hecho antes, de x al cuadrado. O sea, ¿de dónde saldría la idea? Así que lo que vamos a hacer es intentar definir una función previa
que explique cómo va a ser el crecimiento, porque ya hemos dicho que la función de distribución es una función creciente, monótona creciente. Va a empezar en el 0, va a acabar en el 1, entre 0 y 1 siempre, los límites van a ser de 0 a 1, pero entre el 0 y el 1 va a tener que ir creciendo. Entonces esta monotonía, este crecimiento, va a depender del comportamiento que tú quieras definir, la ley de probabilidad que tú quieras plantear en función de la variable que estés estudiando. Y esto se va a hacer a través de la función de densidad. Como digo, no os preocupéis porque vosotros no vais a tener que inventaros esta función de crecimiento. Esa función de crecimiento o función de densidad os la vamos a proporcionar nosotros, ¿vale? Pero quiero que por lo menos entendáis de dónde procede, cuál es el concepto de la función de densidad. Así que, si recordáis un poquito matemáticas, el crecimiento, el estudio del crecimiento, de cómo crece o cómo varía una variable es su derivada. Así que la función de densidad no es más que la derivada de la función de distribución, porque estudia el crecimiento de la misma. Dicho de otra forma, la función de densidad, o la función de distribución, perdón, si la función de densidad es la derivada, la función de distribución es la integral de la función de densidad. Ley fundamental del cálculo, ¿vale? Esto lo habréis visto en matemáticas. Si una función es la derivada de otra, la primera es la integral de la segunda, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que en el cálculo de probabilidades de las variables continuas, las probabilidades van a ser las áreas que vayáis acumulando a medida que vais recorriendo el valor de x. A medida que os vais moviendo sobre x y x va creciendo, el área que vaya acumulando debajo significa la probabilidad acumulada, ¿de acuerdo? Es el área que queda bajo la curva. Donde función de densidad, esta función f pequeña, no f mayúscula, sino la f pequeña, la función de densidad, explica cómo es el crecimiento de la función de distribución, ¿vale? Es otro camino, es una forma de producir, de inventar modelos teóricos de probabilidad. Solamente requiere dos requisitos teóricos para que una función, con independencia de que se te defina la realidad bien o mal, porque claro, tú te puedes inventar una función, pero esa función no defina, no se ajusta a la realidad, eso es otra historia, pero que por lo menos sirva para calcular probabilidades, no tenemos que exigirle muchas propiedades, solamente tenemos que exigirle dos propiedades. Que sea una función positiva, tiene que estar por encima del eje X, porque tiene que calcular áreas que significan probabilidades, y las probabilidades son valores mayor o igual que 0. Y como el área total tiene que ser 1, la integral entera, todo el área que integréis bajo la curva, no puede sumar más de 1. O sea, la propiedad 1 es que f de x sea mayor o igual que 0, porque tiene que producir una función creciente, como es la derivada. Derivadas positivas significaban funciones crecientes. Y además tiene que definir una probabilidad, y las probabilidades son valores positivos. Y luego el área total tiene que ser 1, porque la probabilidad de omega, el caso entero, todo el caso, o la probabilidad total, sí, lo hemos dicho bien, tiene que ser 1, ¿vale? Así que, como decíamos, f de x mide la densidad del valor de x, mide cómo va aportando, cómo se va acumulando la probabilidad a medida que vas creciendo en x, y obviamente cuanto mayor sea f, más aporta x, cuanto menor sea f, menos aporta. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Fijaros que para el cálculo de probabilidades, la probabilidad de ser menor o igual que un número, que es la función de distribución, sería calcular la integral desde menos infinito a priori, de manera teórica, desde menos infinito hasta x. Obviamente, si tu variable está definida a partir del 0, o a partir del 4, o a partir del 20, pues se integraría de 20 hasta x. Pero a priori, de forma teórica, podríamos definir desde menos infinito hasta infinito. Así que la probabilidad de ser menor o igual, que es la función de distribución, es f mayúscula de x, es ese sombreado rojo que tenéis, es todo el área que lleváis acumulado por detrás de x. ¿Cuál será la probabilidad del mayor? Y veis que aquí no me preocupo de poner mayor estricto, mayor igual, porque como son variables continuas te da lo mismo, no aportas nada, es el complementario, es 1 menos f mayúscula de x, que es el área roja ahora que estaría por delante de x, todos los valores que están por encima, sería la integral desde x hasta infinito. Y el área que queda entre a y b es la probabilidad del intervalo, que de nuevo aquí hemos puesto por cuestiones históricas menor estricto en A y menor o igual en B, pero ya sabéis que podéis poner los dos menor estrictos, los dos menor o igual, que da lo mismo. La probabilidad de un intervalo es f de b menos f de a.
En términos de función de densidad, la integral entre a y b de f de x. A nivel práctico, como tampoco interesa estar todo el tiempo calculando integrales, mi consejo es siempre que calculemos la función de distribución y una vez que tengamos la formulita de f mayúscula, f de x, ya usemos siempre esa fórmula para calcular probabilidades como hemos hecho con la discreta y no tengamos que estar aplicando estas propiedades que os he puesto aquí, porque implicarían estar haciendo integrales todo el tiempo. Así que en el caso de la diana que habíamos puesto, fijaros que la función x al cuadrado que habíamos desarrollado antes, que era calcular la probabilidad del área del círculo pequeño frente al área grande, si hacemos su derivada, la derivada de x al cuadrado es 2x. Si la representamos gráficamente, fijaros cómo es el crecimiento. ¿Qué valor sería más probable? Porque hemos explicado antes que la función de densidad explica cómo crece la función de distribución y que obviamente a mayor valor de función de densidad es que mayor aporta esa x. Si veis el gráfico, a medida que os alejáis del centro de la diana, os movéis hacia el 1, del 0 al 1, el gráfico que tenéis a la derecha, que es la función de densidad, es la recta 2x, 2 por x entre 0 y 1. Que podéis hacer el ejercicio de calcular el área total del triangulito, el área que queda debajo del triángulo, que es la línea recta de color rojo. El área del triángulo es base por altura partido de 2. La altura es 2, la base es 1, 1 por 2 es 2 y dividido entre 2, 1. El área total da 1, o sea, lo podéis comprobar. Pero como decía, fijaros que los valores donde están más altos la función de densidad es alejado del centro de la diana. Por eso decía que este modelo que habíamos diseñado sería el modelo de un mal tirador, o sea, me podría definir a mí lanzando un dardo a la diana, pero no a lo mejor a un profesional o en una competición de tiro al arco a un deportista que está entrenado y que se dedica a lanzar la flecha, ¿no? Con el tiro al arco. O sea, no sería un buen modelo para un buen tirador. Así que obviamente para un mal tirador, por supuesto. Porque estáis viendo que es más probable lanzar lejos del centro de la diana, alrededor de 1, que cerca del centro de la diana, que es alrededor del 0. Así que yo podría plantearme, como digo, otro modelo diferente, que sería un buen tirador, sería justamente al contrario, el triángulo invertido. Un buen tirador sería valores más probables cerca del 0, y menos probables cerca del extremo de la diana. Así que si yo me quiero plantear que mi tirador tenga un comportamiento, el crecimiento de la función de densidad sea así, que sea más probable cerca del 0 y menos probable cerca del 1, podría plantearme esta función 2 menos 2x y podríais decir, bueno, ¿y de dónde narices sale 2 menos 2x? Recordar que habíamos impuesto que el área total que queda debajo de la curva tiene que ser 1. Si yo me invento esta función de esta manera, 2 menos 2x, me aseguro que el área total que queda debajo del triángulo es 1. Básicamente esa es la estrategia. Como digo, no tenéis que preocuparos en este sentido porque vosotros no tenéis que diseñar los modelos de probabilidad, os los vamos a dar siempre, pero es para que entendáis de dónde salen, ¿vale? Simplemente es el concepto de dónde salen los modelos de probabilidad. Y es siempre intentando modelizar la realidad. Así que con este modelo que me planteo ahora, ¿cómo se calcularía la función de distribución? Esto que tanto os gusta hacer, que es calcular integrales. Si la función de densidad define el crecimiento de f de x, la f mayúscula, la función de distribución, la probabilidad acumulada, no me voy a hartar de repetir una y otra vez el mismo concepto, el cálculo de la función de distribución f mayúscula es la integral de la función de densidad, que lo tenéis abajo del gráfico. Teníamos que integrar 2 menos 2x entre 0 y x. Realmente sería de menos infinito a x, pero como la función no empieza antes del 0, podemos simplificar y hacer la integral de 0 a x. Si integráis, la integral del 2 es 2x, la integral de menos 2t es menos 2t al cuadrado partido de 2, que se simplificaría y quedaría t al cuadrado, y sustituyendo entre el 0 y el x, pues quedaría la función de 2x menos x al cuadrado entre el 0 y el 1. ¿Vale? Esta sería mi función de distribución, que la tenéis ahí abajito. Antes del 0 no habríamos acumulado nada, perdón, aquí, que he mezclado con otro ejemplito. Antes del 0 no habríamos acumulado nada, entre el 0 y el 1 iríamos acumulando de esta manera, no x al cuadrado, sino 2x menos x al cuadrado, y cuando alcancemos el 1, ya teníamos siempre probabilidad total 1. Habríamos integrado todo el área, que sería 1.
Y podríamos hacer aquí ya entonces cualquier ejercicio de calcular probabilidad de que este tirador lanza la diana o se queda a una distancia de menor que 0,5, mayor que 0,5, etcétera. Esto lo veríamos en clase. Por finalizar la idea de cómo creamos modelos teóricos, me puedo plantear también cuando quedamos con un amigo y le decimos una hora determinada, esto sonará, ¿verdad?, a todo el mundo. ¿Cuál es la probabilidad de que mi amigo llegue entre la hora que hemos determinado y la hora máxima que hemos dicho? Si no estás a las 10:30, nos vamos, ¿vale? Vamos a quedar contigo a las 10. Te vamos a dar, bueno, entre 10 y 10:30. Si no estás, nos vamos porque empieza la clase. Si tengo un amigo que es totalmente caótico y arbitrario y no tiene nunca ninguna predilección, a veces te llega en punto, otras veces te llega tarde y otras veces te llega a mitad de tiempo, pues esto es el concepto de distribución uniforme, cuando tiene la misma probabilidad de llegar a cualquier hora dentro del rango de posibilidades. O sea, nosotros estamos estableciendo nuestra variable como vamos a esperar media hora, 30 minutos, de 0 a 30. Y nos vamos a plantear cuál es la probabilidad de llegar. Y, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que yo tenga que esperar más de 5 minutos a mi amigo. ¿Vale? Sería f, no sería f de 5, sería 1 menos f de 5. ¿Vale? Que lo tenemos abajo del todo, ¿no? Probabilidad de ser mayor que 5, aplicando la propiedad de la función de distribución, es el complementario 1 menos f de 5. ¿Cómo calcularíamos f de 5? Una función uniforme es un rectángulo. Veis que entre 5 y 30 minutos o entre 0 y 30 minutos, realmente la función sería de 0 a 30, es una línea recta. Es como lanzar el dado. Cuando lanzáis el dado no tenéis predilección entre que salga el 2, que salga el 3 o que salga el 5. Tienen toda la misma probabilidad. Lo que pasa que aquí no tenemos 6 caras, sino aquí tenemos, bueno, pues entre 0 y 30 minutos no serían 30 minutos, puede ser 1 minuto y medio, 1 minuto con 20 segundos. Habría infinidad de posibilidades dentro de 0 a 30 minutos, una variable continua, tiene un rango infinito. Bueno, pues como decía, entre 0 y 30 tienes todo la misma probabilidad, 1 partido de 30. Fijaros que el ejemplo de la uniforme es muy parecido al ejemplo del dado, pero en el caso continuo, cuando tenéis infinidad de posibilidades. De nuevo, ¿cómo calcularíamos la función de distribución? Usando la función de densidad, que la he establecido de manera uniforme. Pues calculando la integral. En este caso, si yo quiero calcular la integral de 0 a 30, pues sería el área que está sombreada en color rojo, que empezaría en 5 y acabaría en 30. Pero si queremos usar una fórmula ya genérica para no tener que andar integrando a cada rato, integramos una vez, que es construir la función de distribución, esta f de d, que pongo aquí su abreviatura, que es la f mayúscula. Solamente tenemos que integrar una vez y ya a partir de ahí calculamos las probabilidades usando esta formulita. Así que como veis, sería por debajo del 0, que tarde menos de 0 minutos, pues es imposible, f es 0. Entre 0 y 30, pues es integrar la función 1 partido de 30. La integral de 1 partido de 30 es 1 partido de 30 por x, o sea que no tiene tampoco mayor misterio esta integral. El objetivo aquí no es hacer integrales complicadas, sino entender el concepto de función de densidad y función de distribución. Y a partir del 30 ya habríamos acumulado todos los casos posibles, si no lo comprobáis. 30 partido de 30, ¿no? Que sería x de 30, f de 30 sería 30 dividido entre 30, según la integral, ¿no? Es x partido de 30, sustituís la x por 30, pues eso da 1, ¿verdad? Y ya tenéis definida en el tercer punto la función de distribución. Y ya, pues, si yo quiero calcular cualquier probabilidad, tiro de fórmula. F de 5 sería 5 partido de 30. F de 4 sería 4 partido de 30. F de 20, 20 partido de 30. Ahí así sucesivamente. Me he dado cuenta que me había saltado aquí el dibujillo que os estaba explicando de la densidad uniforme, que tienen todas la misma probabilidad, ¿vale? Y el cómo sale la altura de la uniforme, porque hemos elegido 1 partido de 30, pues básicamente la idea es la misma. El área total tiene que ser 1, si la base del rectángulo es 30, la altura tiene que ser 1 partido de 30, para que base por altura sea 1, el área total. O sea que no tiene tampoco mayor misterio. Y este sería cerrar un poco el ciclo de la idea de las variables continuas. Cosa interesante para terminar un poquito en la parte de variables y antes de entrar con las características de dichas variables, que serían para el siguiente vídeo. Transformación de variables. A veces es interesante
trabajar con una variable transformada, sin necesidad de andar calculando de nuevo las funciones de masa de probabilidad, las funciones de distribución, etc. Sino aprovechar una variable que ya conocemos y le hacemos un cambio de variable. El ejemplo típico es, por ejemplo, si pasáis de una unidad a otra, si pasáis de euros a libra, por ejemplo, de euros a dólares. Si tú me dices mis empleados cuánto cobran en euros, cuánto cobran en dólares, la variable realmente sería la misma, solamente que habrías hecho un cambio de variable. Cuando hacéis cambios de variables lineales, ¿de acuerdo? Lineales, ojo, si no, no se cumpliría esto de aquí, tal como lo estamos planteando. La función nueva, la variable transformada ahí, que sería una transformación de x lineal, por ejemplo, incrementar el sueldo en un 2%, ¿de acuerdo? Hereda la probabilidad de la variable anterior. Y eso es muy útil porque, como digo, nos ahorra trabajo. Entonces, si por ejemplo yo tuviese el ejemplo típico, volvemos, nunca salimos para clases, sí que vamos a salir. Siempre os voy a intentar ofrecer cosas diferentes a los que ofrezco en los apuntes de teoría. O sea, que venir a clase siempre vais a ver cosas distintas, ¿vale? Y nuevas. Pero aquí me remito a los casos típicos de todos los libros y todos los contextos de estadística, que si el dado, la diana y el lanzamiento de monedas o extracción de cartas. Ya en clase me reservo los casos interesantes aplicados a economía, a ADE y a derecho. Bueno, pues para no enrollarme mucho más, si tenemos el experimento de lanzar un dado, pero le asignamos una variable que es los puntos que hemos ganado, vamos a jugar a si sale el 1 o el 2, punto negativo. Si lanzo un dado y sale el 3 o el 4, 0 puntos. Y si lanzo el dado y sale un 5 o un 6, gano un punto. Obviamente aquí este juego, a medida que vamos jugando, la idea es que el que más puntos tenga acumulado, pues es el que gana. Podemos hacer apuestas o jugar con lo que queramos. En principio, la probabilidad de perder un punto, quedarse igual o ganar un punto es equiprobable. Son un tercio, un tercio, un tercio, porque son el 1 o el 2, dos casos de 6. Que salga el 3 o el 4 te quedabas a 0, que es 2 de 6, un tercio. Y que salga el 5 o el 6, de nuevo es 2 de 6, que es un tercio también. Y si comprobamos, hemos hecho la fórmula de la masa de probabilidad de x de forma correcta, porque la suma de los tres casos es 1, ¿vale? O sea que estaría bien definida mi probabilidad. O sea que en la variable puntos ganados veis que está asociada al experimento lanzar un dado, en el que lo que estoy haciendo es asociar a los sucesos elementales un número. Si sale el 1 o el 2, le asocio el -1, pierdo un punto. Si sale el 3 o el 4, me quedo a 0 puntos. Y si sale el 5 o el 6, gano un punto. ¿Qué es la idea de la transformación? Por ejemplo, imaginad que yo ahora voy a decir, no, voy a cambiar, voy a hacer, si sale el 1 o el 2, me quedo a 0 puntos. Si sale el 3 o el 4, me quedo a 1 punto. Y si sale el 5 o el 6, gano 2 puntos. Realmente la variable nueva sería simplemente sumar un punto a las variables antiguas. Así que es simplemente x más 1. Entonces, esto es una transformación lineal, es biyectiva, y por tanto la probabilidad de y más 1 es la misma probabilidad que la de x. Perdón, la probabilidad de x más 1 es la misma que la probabilidad de x, porque la transformación es lineal y es biyectiva, que es la que hemos puesto aquí abajo. Sin embargo, si hiciésemos una transformación cuadrática, es decir, voy a generar la variable x al cuadrado, ya no es biyectiva, y al no ser biyectiva no se hereda la probabilidad. Si yo lanzo el dado de tal manera que me quedo a menos un punto si sale el 1 o el 2, 0 puntos si sale el 3 o el 4, habíamos dicho, ¿no? Y un punto si salía el 5 o el 6. Y ahora, acto seguido, elevo al cuadrado. Fijaros que 0 al cuadrado es 0 y solamente vamos a conseguir el 0 cuando sale el 3 o el 4. Sin embargo, 1 al cuadrado y menos 1 al cuadrado, en ambos casos saldría 1. O sea que si yo tomo la variable x al cuadrado, los casos favorables para el 0 solamente son 2 de 6, mientras que los casos favorables para el 1 son 4 de 6. 4 sextos son 2 tercios, simplificando.
hay 4 posibilidades de que x al cuadrado sea 1, porque menos 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1 también. O sea que veis que si transformo la variable de forma no biyectiva, que es como una transformación cuadrática, o sea, no lineal, las probabilidades no se han conservado. ¿De acuerdo? Entonces, en la transformación de variables, insisto, tienen que ser transformaciones lineales del tipo a por x más b. Hay alguna que también lo puede conservar, siempre que sea biyectiva, aunque no sea lineal, pero en principio las probabilidades que conservan los intervalos, que conservan las leyes de probabilidad, son las lineales, ¿de acuerdo? Transformaciones logarítmicas, cuadráticas o valor absoluto, esas no conservarían la función o la misma ley de probabilidad. Ejemplito, el amigo este que tú te planteas esperar entre las 10 y 10 y media, esperarlo media hora. Si yo ahora supusiese, vamos a suponer, no sé si se dice así, que mi amigo realmente tarda el doble, que estamos dándole como margen media hora y sabemos que en realidad, o le queremos aplicar esto a otra amiga que sabemos que tarda el doble que el amigo, vamos a decir, Pepito tarda media hora normalmente, pero tenemos otra amiga que su margen de llegada es el doble de Pepito. Pepita tarda el doble, 2x, y es 2x, es el tiempo que tarda en llegar otro amigo. Así que el rango será el doble, en lugar de 0 a 30 sería de 0 a 60 minutos, o sea, una hora, el tiempo de espera. Pero si su probabilidad de llegada es la misma, es una uniforme, si yo quisiera calcular las probabilidades de y, puedo hacerlo a través de x sin necesidad de andar calculando de nuevo la función de densidad. Este ejercicio de nuevo lo veremos mejor en clase para no darlo todo aquí. Y para finalizar, antes de este vídeo de hoy, antes del siguiente, que sería completar el bloque de variable aleatoria con sus características, por ejemplo, otro experimento muy clásico de transformaciones es construir una variable nueva en función de una variable anterior. Y eso tenéis varios ejercicios en la relación de problemas. Y es, por ejemplo, en el caso del dardo, al lanzamiento a la diana, pero en el caso del mal tirador, que era x al cuadrado, me voy a plantear la variable beneficio, es decir, te voy a hacer apuestas. Te voy a dar 5 euros si te quedas a una distancia inferior a 0,3 metros. Pero te voy a penalizar, vas a perder 1 euro si te quedas a una distancia mayor. Ya sabemos que era el mal tirador, porque era más probable quedarse lejos de la diana, cerca del 1, del metro, que cerca del centro. O sea que este juego está un poquito ya apañado, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo serían las probabilidades de la variable y? La variable y, ¿qué valores toma? O pierdes 1 euro o ganas 5 euros. Solamente tiene 2 posibilidades la variable y. Pero la variable y se define en base a la x, a qué distancia te has quedado del centro de la diana. Por tanto, la probabilidad de que y sea igual que menos 1, o sea, la probabilidad de que yo pierda 1 euro, es equivalente a que yo lance al dardo a la diana y me quede una distancia mayor que 0,3. O sea, que pasáis de y a x, que es lo que yo decía que íbamos a ver este ejemplito de esta manera, pero de una forma un poco más gráfica en clase, pero en este caso con la variable discreta. Así que, como ya sabíamos que, con la variable continua de x al cuadrado, que P de la probabilidad de que x sea mayor o igual que 0,3 es 1 menos f de 0,3, como hemos estado desarrollando en el vídeo de hoy, 1 menos 0,3 al cuadrado, 0,91. O sea, hay un 91% de probabilidad, ya decía yo que este juego no es muy halagüeño, pierdes 1 euro. Mientras que la probabilidad de quedarse por debajo del 0,3 metros, es decir, de ganar premio, pues veis que sería 0,3 al cuadrado por la función de distribución de x al cuadrado y sería, pues no llega al 9%, ¿no? Sería un 9% de probabilidad. O sea que frente a esta transformación, pues yo no jugaría mucho. Si nuestro jugador fuera el buen jugador, que era 2 menos 2x, que vimos que la función de distribución se había convertido en, aquí está, 2x menos x al cuadrado, si aplicamos ¿cuál sería la probabilidad de quedarse por debajo de 0,3? Por debajo de 0,3 sería 2 por 0,3 menos 0,3 al cuadrado. Si hacéis la operación y la cuenta, a ver que tengo por aquí la calculadora cerca, si hacéis la cuenta,
¿de acuerdo? 2 por 0,3 menos 0,3 al cuadrado, eso da una probabilidad del 51%. Es decir, que quedarse en este caso, este buen tirador, fijaros que la probabilidad de tener premio, quedarse a menos de 0,3 metros de la diana, tendría un 51% de probabilidad. Es un poquito más de la mitad. Y la probabilidad de perder sería un 0,49. Tampoco sería muy justo, podríamos decir, esto es casi como lanzar la moneda. La distancia que hemos establecido de 0,3, pues tampoco aquí sería muy beneficioso, por decirlo de alguna manera. Pero desde luego muchísimo mejor que en el caso del mal tirador, que estamos hablando de probabilidades de un 9% de ganar frente a un 91% de perder, ¿vale? Mejor un 51 frente a un 49, que es casi 50-50, ¿no? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, de completar el concepto de función de densidad, función de masa de probabilidad y función de distribución, variables continuas y variables discretas. En el próximo vídeo, y para, como decía, finalizar este bloque, veremos características de ambas variables. Y pues nada, un saludo y hasta el próximo día.